Muy buenas noches, queridos hermanos. Como no podemos tener nuestro culto tradicional, estoy viendo de mandar estos videos a los grupos para que podamos meditar en su palabra. Y te invito a que puedas detenerte un segundito a donde estés, si estás viajando, que prestes atención o buscar a tu familia y que juntos podamos meditar en la palabra del Señor. Te invito a que inclinemos el rostro para buscar al Espíritu Santo para que nos pueda guiar en la meditación de su palabra. Inclinemos el rostro. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que a través de este medio podemos estudiar tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y que podamos entender en qué momento del mundo estamos viviendo, en qué tiempo estamos viviendo. Te queremos pedir que nos acompañes y que nos guíes. En el nombre de Jesús, amén. Quiero meditar justamente en el capítulo 18 de Lucas. Lucas capítulo 18, los versículos 1 al 8. Pero antes de comenzar la meditación, quiero traerles el contexto inmediato el cual Jesús estaba mencionando. El contexto inmediato son los versículos 20 al 37 del capítulo 17 de Lucas. Ahora, en esos versículos se presenta la venida del reino. Ahí se presenta como en los días de Noé, como en los días de Lot. Muy interesante que como en los días de Noé, que abundaba la maldad, estamos viendo ahora. Como en los días de Lot, que la inmoralidad está a flor de piel, lo podemos ver. Inmediatamente después el Señor Jesucristo introduce esta parábola para traernos una enseñanza muy importante. Ahora, leamos en los primeros versículos del capítulo 18 de Lucas. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, es decir, no cansarse. Noten, inmediatamente después que el Señor Jesucristo nos habla de las señales del pronto regreso, el Señor Jesús introduce esta parábola y nos quiere enseñar que tenemos que tener la necesidad de orar siempre y no cansarnos. Y ahora empieza a ejemplificar el Señor Jesucristo a través de la parábola. Dice el versículo 2, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Ahora, el primer personaje que se presenta en esta parábola representa a Dios, pero ahora déjenme decirles algo. Es por contraste la comparación, porque Dios no es un Dios injusto, todo lo contrario, pero por contraste el juez representa a Dios. Dice el versículo 3, volvamos al versículo 2, diciendo, había una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había también, el versículo 3 dice, en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, segundo personaje que se presenta acá, una viuda que no tenía a nadie, no había absolutamente nadie en esta tierra que la pudiera amparar, estaba sola e iba a implorar al juez que le haga justicia. Sigue diciendo ahora, antes de seguir, esta viuda representa la iglesia, el pueblo de Dios, que en el tiempo del fin no va a encontrar refugio en nadie en esta tierra. Sigue diciendo, hazme justicia de mi adversario. Tercer personaje que aparece en la parábola, el adversario. Como ustedes saben, en Apocalipsis capítulo 12 se presenta a un adversario que persigue a la iglesia. ¿Y quién es? Satanás. Noten, tenemos a los tres personajes principales. El juez, que representa a Dios, la viuda, que representa a la iglesia, el adversario, que representa a Satanás, y hay un cuarto factor muy interesante que aparece, es que hay una demora. Noten lo que dice el versículo 4.
Y él no quiso por algún tiempo, noten la demora, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo. O sea, la viuda insistía, insistía, insistía. Lo único que podía hacer es insistir. Dice, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor Jesucristo, oíd lo que dijo el juez injusto. Y ahora hace una pregunta al Salvador. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, y esta pregunta es trascendental, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo está tu fe? El mundo se está viniendo abajo. La gente está desesperada. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo estás? ¿Estás dedicando a la oración tiempo? ¿Estás clamando al Señor día y noche? Es una pregunta que cada uno tiene que responderse. Noten cómo cierra esta parábola el Señor. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará confianza en la tierra? ¿Confianza en Dios? Miren lo que dice la sierva del Señor, en Palabras de Vida del Gran Maestro, en el capítulo 14, en la página 136. Dice, los hijos de Dios no son dejados solos e indefensos. La oración mueve el brazo de la omnipotencia y se extiende para conducirnos hacia adelante, siempre adelante. Avanza, dice el Señor, te enviaré ayuda, porque pides por causa de la gloria de mi nombre, la recibirás. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Y dice la sierva del Señor, no hay peligro de que el Señor descuide las oraciones de sus hijos. O sea, de parte del Señor no hay peligro. Pero el peligro se encuentra en que la tentación y la prueba nos desalienten, perdamos la fe, se descorazonen y dejen de perseverar en la oración. Noten, ese es el peligro que tenemos como pueblo de Dios. Cuando vengan las pruebas, que ya están viniendo, nosotros dejemos de perseverar en la oración. Hay un dicho popular, muy conocido dentro de la iglesia, que dice que si el Señor Jesucristo hubiera vivido en este tiempo, sus pantalones estarían gastados, porque dedicaba tiempo, mucho tiempo a la oración. Vuelvo a hacerte la pregunta. ¿Estás dedicando tiempo a la oración? ¿Estás perseverando en la oración? Mi querido hermano y amigo, te invito a que hagamos un alto y meditemos cómo está nuestra relación con el Señor Jesucristo. Dediquemos tiempo a la oración. Perseveremos en la oración. Solos, como familia, como iglesia. El Señor Jesucristo nos está hablando en este tiempo donde el mundo se está viniendo abajo. Y el pueblo de Dios debe tener bien claro que la única llave para tener acceso al corazón del Señor Jesucristo es la oración. Te invito a que escuches el himno Dulce Oración y que mientras esté sonando ese himno puedas dedicar tiempo a la oración. Que el Señor Jesús te bendiga y te invito a orar en estos minutos
que se escuche el himno.